Mitos y realidades del cuerpo humano. Imagina que todo lo que creías saber sobre tu cuerpo podría estar equivocado. Cada día hacemos cosas pensando que son saludables, escuchamos consejos que parecen verdad absoluta y repetimos mitos que han pasado de generación en generación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas de esas creencias son totalmente falsas? Que no usamos solo el 10% de nuestro cerebro, que el azúcar no convierte a los niños en hiperactivos y que cortarse el cabello no lo hace más fuerte. En este volumen vamos a romper todos esos mitos y descubrir la verdad detrás de los secretos más fascinantes de nuestro cuerpo. Vas a conocer qué cosas realmente afectan tu salud, qué hábitos son útiles y cuáles son solo leyendas urbanas que seguimos por costumbre. Prepárate para cuestionarlo todo, desde cómo duerme tu cerebro, cómo funciona tu corazón, hasta lo que tu cabello, uñas y ojos realmente pueden hacer. Cada capítulo está lleno de datos que te sorprenderán, de explicaciones científicas claras y de ejemplos que te harán decir, no tenía ni idea. Este no es un libro para pasar la página y olvidar lo que leíste. Cada palabra está diseñada para cambiar la forma en que ves tu propio cuerpo, para que descubras la verdad escondida detrás de los mitos y empieces a tomar decisiones más inteligentes sobre tu salud. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas cosas que todos dan por ciertas son mentira, este es el momento de descubrirlo. Quédate hasta el final y prepárate para un viaje alucinante dentro de tu propio cuerpo, donde la ciencia derriba los mitos y revela la verdad que nadie te contó. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. ¿Los humanos usamos solo el 10% de nuestro cerebro? Durante décadas se ha escuchado que los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro, como si el resto permaneciera dormido, esperando ser desbloqueado para liberar habilidades increíbles. La idea suena fascinante, un potencial oculto dentro de cada persona, capaz de crear genios o superhéroes. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que esto no es cierto. Nuestro cerebro está activo prácticamente en todas sus regiones, aunque no todas al mismo tiempo. Cada zona tiene una función específica. Los lóbulos frontales nos ayudan a planificar y tomar decisiones. Los occipitales procesan la visión y el sistema límbico controla emociones y memoria. Incluso durante el sueño, el cerebro trabaja sin descanso, consolidando recuerdos, eliminando toxinas y manteniendo funciones vitales. El mito del 10% surgió a principios del siglo XX, cuando se señalaba que solo se conocía una pequeña parte de las funciones cerebrales. Pero esa frase fue malinterpretada y exagerada. También fue reforzado por películas y charlas motivacionales que prometían liberar habilidades ocultas. La realidad es que si solo usáramos el 10%, incluso una lesión mínima no afectaría nuestra vida, pero sabemos que cualquier daño en el cerebro puede tener consecuencias graves. Problemas de habla, pérdida de coordinación o alteraciones visuales. El cerebro funciona como una orquesta. Diferentes áreas se activan según la tarea que realizamos, pero todas son esenciales para que el sistema opere de manera eficiente. No existe un 90% dormido esperando despertar. Lo que existe es un cerebro altamente complejo que gestiona información de manera adaptativa. Cada pensamiento, emoción y movimiento depende de esta coordinación perfecta. Así que aunque nos guste imaginar superpoderes ocultos, usamos todo nuestro cerebro, pero de manera organizada, eficiente y constante, alternando funciones según lo que hacemos, sentimos o pensamos en cada instante. Comprender esto nos permite valorar la increíble capacidad de nuestra mente sin depender de mitos que prometen habilidades imposibles. Capítulo 2. El azúcar hace que los niños sean hiperactivos. Durante mucho tiempo se ha creído que el azúcar vuelve a los niños hiperactivos, inquietos y difíciles de controlar. Y muchos padres evitan darles dulces antes de dormir o en eventos especiales por miedo a un estallido de energía. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que este mito no tiene fundamento real. Numerosos estudios han encontrado que el consumo de azúcar no provoca cambios significativos en el comportamiento infantil ni en los niveles de actividad física. Entonces, ¿por qué esta creencia sigue tan arraigada? Probablemente porque los niños suelen consumir dulces en contextos emocionantes, como cumpleaños, fiestas o celebraciones, y en esos momentos ya tienden a estar activos y animados. Los adultos, esperando que el azúcar cause hiperactividad, interpretan cualquier aumento en la energía como consecuencia de los dulces, reforzando el mito. Desde un punto de vista fisiológico, el azúcar eleva temporalmente los niveles de glucosa en la sangre, proporcionando una fuente rápida de energía. Pero esto no altera el sistema nervioso de manera que genere hiperactividad. El efecto que percibimos es más psicológico y contextual que real. Aún así,
Esto no significa que el azúcar sea completamente inofensivo. El consumo excesivo puede contribuir a la obesidad, resistencia a la insulina, caries y otros problemas metabólicos. Por eso, la clave no está en eliminar el azúcar por miedo a que los niños se vuelvan hiperactivos, sino en moderar su consumo y mantener una dieta equilibrada. Además, enseñar hábitos saludables y combinar dulces con actividad física regular ayuda a mantener un equilibrio. La próxima vez que veas a un niño corriendo tras comer pastel, recuerda que no es culpa del azúcar. Es la emoción del momento y la interacción social lo que aumenta su energía. Comprender esto ayuda a los padres a tomar decisiones informadas, sin dejarse guiar por mitos que han persistido durante décadas y permite disfrutar de los dulces de manera responsable, sin miedo ni culpa. Capítulo 3. ¿Cortarse el cabello lo hace más fuerte? Es común escuchar que cortarse el cabello lo hace más fuerte, más grueso o que crece más rápido, y muchas personas siguen este consejo como si fuera una regla de cuidado capilar infalible. Sin embargo, la ciencia demuestra que esto es un mito. El cabello crece desde los folículos, estructuras situadas debajo del cuero cabelludo, y cortar las puntas no altera en absoluto el proceso biológico que determina su crecimiento, grosor o resistencia. Lo que sí sucede es que al recortar las puntas dañadas o abiertas, el cabello luce más parejo, brillante y saludable, generando la sensación de que es más fuerte. El origen de este mito podría estar en la percepción física. Cuando el pelo es recién cortado, las puntas se sienten más rígidas al tacto, pero eso no significa que la fibra capilar haya cambiado. La estructura interna del cabello, su velocidad de crecimiento y su grosor dependen de la genética, las hormonas, la alimentación y el cuidado general del cuerpo. Entonces, mantener una dieta equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y minerales, así como proteger el cabello de químicos agresivos, calor excesivo o estrés ambiental, sí puede mejorar su apariencia y salud. Por eso, cortarlo regularmente tiene beneficios estéticos y ayuda a prevenir que el daño se extienda hacia las raíces, pero no influye en la fuerza real ni acelera el crecimiento. Además, el cuidado capilar integral incluye hidratación, limpieza adecuada, masajes en el cuero cabelludo y evitar peinados que tensionen demasiado el pelo, lo que sí puede hacer que se vea más fuerte y saludable. En conclusión, cortar el cabello es importante para mantener un aspecto cuidado y prevenir daños visibles, pero no transforma la biología del cabello. La verdadera fuerza y vitalidad del pelo provienen del cuidado interno del cuerpo y de hábitos saludables. Por más que la tradición y la experiencia cotidiana nos hagan pensar lo contrario, la ciencia nos recuerda que la fuerza del cabello depende de lo que sucede bajo la piel, en los folículos y en nuestra salud general, no en el simple acto de cortarlo. Capítulo 4. ¿El frío provoca resfriados? Durante generaciones se ha escuchado que salir al frío o no abrigarse adecuadamente causa resfriados. Esta idea se ha transmitido de padres a hijos y muchas personas evitan exponerse al aire frío por miedo a enfermar. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que el frío en sí no provoca resfriados. Los resfriados son causados por virus, principalmente el rinovirus, y su contagio depende del contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. Entonces, ¿por qué asociamos el frío con enfermarse? Durante los meses fríos, las personas suelen permanecer más tiempo en espacios cerrados y poco ventilados, lo que facilita la propagación de los virus. Además, el aire frío y seco puede resecar las mucosas nasales y reducir la eficacia de las defensas naturales del cuerpo, haciendo que los virus tengan más facilidad para entrar. Otro factor importante es que en invierno disminuye la exposición al sol, reduciendo los niveles de vitamina D, lo que puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a infecciones. Por eso, aunque el frío no enferma directamente, sí contribuye a que las condiciones sean más favorables para que los virus actúen. La prevención de resfriados depende de hábitos simples pero efectivos. Lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios donde se pasa tiempo, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantener una alimentación equilibrada para fortalecer el sistema inmunológico. También es importante abrigarse adecuadamente para mantener la temperatura corporal y no comprometer otras funciones del organismo, aunque esto no prevenga el virus por sí mismo. En resumen, el frío no es el enemigo. Los verdaderos responsables son los virus que se aprovechan de circunstancias que facilitan su propagación. Comprender esto ayuda a eliminar el miedo innecesario al clima y a enfocarse en medidas reales de prevención. La próxima vez que escuches que alguien se resfrió por salir al frío, recuerda que la causa real está en los virus y en cómo interactuamos con ellos, no en la temperatura ambiente. Capítulo 5. ¿La falta de sueño puede matar? Dormir es mucho más que un descanso.
Es una necesidad vital para mantener el cuerpo y la mente funcionando correctamente. Durante años se ha dicho que la falta de sueño puede ser mortal, y aunque esto suena dramático, tiene una base real en casos extremos. El sueño permite que el cerebro procese información, elimine toxinas acumuladas, consolide la memoria y repare tejidos dañados. Cuando alguien se priva de sueño de manera prolongada, estas funciones se ven gravemente afectadas. Experimentos con animales han mostrado que la privación total de sueño puede conducir a la muerte después de varios días. En humanos existe un trastorno extremadamente raro llamado insomnio familiar fatal, en el que la incapacidad para dormir termina destruyendo partes del cerebro encargadas de regular el descanso y provoca la muerte. Aún sin llegar a casos tan extremos, la falta de sueño tiene consecuencias graves. Tras 24 horas sin dormir, la capacidad de concentración disminuye, la memoria se debilita, el estado de ánimo se altera y la coordinación motora empeora. Después de varios días, pueden aparecer alucinaciones, confusión y desorientación. Además, la falta de descanso prolongada aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, desequilibrio hormonal, problemas metabólicos y disminuye la efectividad del sistema inmunológico, haciendo al cuerpo más vulnerable a infecciones. Por otro lado, la falta de sueño también afecta el rendimiento mental y físico, la toma de decisiones y la reacción ante situaciones peligrosas. Dormir no es un lujo ni un momento de ocio. Es un proceso biológico imprescindible para mantenernos vivos y saludables. Comprender la importancia del descanso ayuda a priorizar hábitos de sueño adecuados, como mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso. En resumen, aunque la frase morir por no dormir puede sonar exagerada, la privación de sueño prolongada sí puede tener consecuencias graves e incluso letales en circunstancias extremas, subrayando la importancia de dormir cada noche de manera suficiente y de calidad. Capítulo 6. ¿Los humanos tenemos un sexto sentido? Cuando se habla de un sexto sentido, muchas personas piensan en habilidades sobrenaturales, predecir el futuro, leer la mente o percibir peligros invisibles. Sin embargo, desde la perspectiva científica, los humanos sí tenemos más de 5 sentidos, solo que no son mágicos ni paranormales. Además del gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, existen otros sentidos igual de importantes que nos permiten interactuar con el mundo de manera precisa y segura. Uno de ellos es la propiocepción, que nos indica la posición de nuestro cuerpo sin necesidad de verlo. Gracias a ella sabemos si estamos de pie, si inclinamos el brazo o si estamos en equilibrio. Otro sentido fundamental es el equilibrio, controlado por el sistema vestibular del oído interno que nos permite mantenernos estables al caminar, correr o girar. También está la interocepción, que nos informa sobre señales internas del cuerpo, como el hambre, la sed, el ritmo cardíaco o la necesidad de respirar. Estos sentidos funcionan de manera inconsciente y continua, integrándose con los 5 sentidos tradicionales para que podamos reaccionar ante estímulos, adaptarnos a cambios en el entorno y tomar decisiones rápidas. La intuición o sensación de presentimiento que a veces asociamos con el sexto sentido es en realidad el cerebro procesando patrones sutiles que percibimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, podemos notar una expresión facial mínima que indica enojo, escuchar un cambio de tono de voz que sugiere preocupación o detectar un ligero movimiento que advierte peligro. Todo esto se combina y genera la sensación de corazonada o sexto sentido. No hay magia, solo un sistema sensorial complejo y altamente eficiente que nos ayuda a sobrevivir y a interpretar nuestro entorno de manera rápida. Comprender esto nos permite valorar la increíble capacidad de nuestro cuerpo para percibir y procesar información y nos recuerda que tenemos más sentidos de los que comúnmente creemos, cada uno esencial para nuestra vida diaria y nuestra adaptación al mundo. Capítulo 7. ¿Comer zanahorias mejora la vista nocturna? Durante mucho tiempo se ha escuchado que comer zanahorias mejora la vista, especialmente la nocturna, y muchas personas han compartido este consejo, pensando que al consumirlas se puede ver en la oscuridad como un rato. La verdad es que este mito tiene un origen interesante. Las zanahorias contienen betacaroteno, compuestos que el cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la salud ocular. La vitamina A ayuda a mantener la retina y la córnea en buen estado, lo que contribuye a una visión normal y a prevenir problemas visuales como la ceguera nocturna causada por deficiencia de esta vitamina. Sin embargo, comer más zanahorias de lo necesario no aumenta la capacidad de ver en la oscuridad más allá de lo que una persona sana no posee. El mito se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos difundieron que
zanahorias tienen un efecto mágico en la visión nocturna. La realidad científica es clara. Una dieta equilibrada con suficientes vitaminas y nutrientes es suficiente para mantener una buena salud ocular. Consumir zanahorias ayuda a prevenir deficiencias y problemas relacionados con la vitamina A, pero no otorga visión nocturna extraordinaria ni transforma nuestros ojos en superpoderes. Además, la salud ocular depende de múltiples factores: exposición adecuada a la luz, descanso, hidratación, evitar la fatiga visual y proteger los ojos de daños por radiación o luz intensa. Por eso, las zanahorias son beneficiosas, pero no milagrosas. Comerlas es saludable, promueve la nutrición y contribuye al buen funcionamiento del cuerpo, incluyendo la vista. Pero la idea de que permiten ver en la oscuridad es un mito histórico y cultural. Entender esto nos permite disfrutar de las zanahorias como parte de una dieta saludable sin expectativas exageradas, y valorar la verdadera importancia de la nutrición para la función visual y la salud general del cuerpo, sin creer en promesas irreales o leyendas que han perdurado durante décadas. Capítulo 8. ¿El estiramiento antes de hacer ejercicio previene lesiones? Durante años se ha recomendado estirarse antes de hacer ejercicio con la idea de que esto previene lesiones y prepara los músculos para la actividad física. Esta creencia es tan común que muchos deportistas y entrenadores la consideran una regla de oro. Sin embargo, la ciencia moderna indica que los estiramientos estáticos antes de la actividad física no necesariamente reducen el riesgo de lesiones y en algunos casos pueden incluso disminuir temporalmente la fuerza y potencia muscular. Los estiramientos consisten en alargar los músculos y tendones, lo cual mejora la flexibilidad a largo plazo, pero no siempre prepara de manera óptima al cuerpo para esfuerzos intensos o explosivos. Lo que sí es efectivo antes de hacer ejercicio es un calentamiento dinámico. Este tipo de preparación incluye movimientos que aumentan la temperatura corporal, activan las articulaciones y elevan el flujo sanguíneo a los músculos, como trotar suavemente, hacer saltos ligeros, rotaciones articulares o ejercicios de movilidad. Estos movimientos ayudan a que el cuerpo se adapte gradualmente al esfuerzo y reducen el riesgo de lesiones al poner los músculos y articulaciones en condiciones óptimas de funcionamiento. Por otro lado, los estiramientos estáticos resultan más útiles después del entrenamiento, durante la fase de enfriamiento, porque ayudan a mantener o mejorar la flexibilidad, favorecer la recuperación muscular y reducir la tensión acumulada. Además, la prevención de lesiones depende de otros factores igualmente importantes: la técnica correcta en los movimientos, la progresión gradual de intensidad, la hidratación adecuada y un descanso suficiente. En conclusión, estirarse antes de hacer ejercicio no es la panacea que muchos creen. Su función principal es mejorar la flexibilidad a largo plazo, mientras que un calentamiento dinámico y hábitos saludables son las estrategias más efectivas para prevenir lesiones. Comprender esta diferencia permite optimizar el entrenamiento, proteger el cuerpo y mejorar el rendimiento, dejando de lado mitos que durante décadas han dictado la forma en que muchas personas se preparan para hacer ejercicio. Capítulo 9. ¿Sudando se elimina la grasa del cuerpo? Muchas personas creen que sudar durante el ejercicio significa que están quemando grasa y que cuanto más sudan, más grasa pierden. Esta idea es tan común que en gimnasios se venden saunas, fajas térmicas y ropa especial para aumentar la sudoración y acelerar la pérdida de peso. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El sudor está compuesto principalmente de agua, sales y pequeñas cantidades de desechos, y su función principal es regular la temperatura corporal, no eliminar grasa. Cuando sudamos, el cuerpo pierde líquido, lo que puede hacer que la báscula indique un menor peso temporal, pero este efecto desaparece tan pronto como nos hidratamos de nuevo. La verdadera quema de grasa ocurre cuando el cuerpo utiliza sus reservas de energía a través del metabolismo durante la actividad física sostenida y equilibrada, no por el simple hecho de sudar. Actividades como correr, nadar, andar en bicicleta o entrenamientos de fuerza ayudan a quemar calorías y con un déficit calórico adecuado a reducir la grasa corporal de manera efectiva. Sudar mucho puede ser un indicador de que estamos haciendo un esfuerzo intenso o de que la temperatura ambiental es alta, pero no indica directamente la quema de grasa. Por eso, es importante no confundir la pérdida de líquidos con la pérdida de tejido adiposo. Mantenerse hidratado es fundamental para evitar deshidratación, calambres y otros problemas de salud, especialmente durante entrenamientos prolongados o en ambientes calurosos. En resumen, el sudor es una respuesta fisiológica normal y necesaria para la regulación de la temperatura, y no un método de eliminar grasa corporal. Para reducir la grasa, se necesita un enfoque integral que combine ejercicio regular, alimentación equilibrada, descanso adecuado y constancia.
Comprender esto evita frustraciones, malentendidos y prácticas peligrosas que prometen resultados rápidos basados únicamente en la sudoración y nos permite enfocarnos en estrategias reales y efectivas para mejorar la composición corporal y la salud general. Capítulo 10. ¿Tronar los dedos causa artritis? Tronar los dedos es un hábito común que muchas personas evitan por miedo a que provoque artritis o daño en las articulaciones. Este mito se ha transmitido durante generaciones y ha generado advertencias incluso de familiares y médicos que aseguran que al hacerlo frecuentemente se pueden desarrollar problemas graves en las manos. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que tronarse los dedos no causa artritis. El sonido característico que escuchamos al tronarnos proviene del colapso de burbujas de gas dentro del líquido sinovial, que lubrica las articulaciones para que los movimientos sean suaves y sin fricción. Este fenómeno es completamente normal y no implica daño a los huesos, cartílagos ni ligamentos. Numerosos estudios, incluyendo investigaciones que examinaron a personas que tronaban sus dedos durante décadas, no encontraron evidencia de que este hábito genere artritis ni problemas articulares crónicos. Lo que sí puede ocurrir es una ligera inflamación temporal, molestias menores o una reducción de la fuerza de agarre si se hace de manera excesiva y constante. Pero estos efectos son reversibles y generalmente no representan un riesgo serio para la salud. La artritis es una condición compleja causada por factores genéticos, edad, desgaste natural de las articulaciones, inflamación crónica o enfermedades autoinmunes, y no por el acto de tronarse los dedos. Es importante entender que la prevención de artritis requiere hábitos saludables, ejercicio moderado, nutrición adecuada y cuidado general de las articulaciones, pero no la restricción de este gesto cotidiano. En conclusión, tronarse los dedos es un hábito seguro, aunque pueda generar incomodidad o ruido que moleste a otros. Comprender la verdadera causa del sonido y el funcionamiento de las articulaciones nos ayuda a eliminar miedos infundados, desmentir mitos que han perdurado durante décadas y tratar nuestras manos con conocimiento real. Así que la próxima vez que escuches a alguien tronarse los dedos, recuerda que no hay riesgo de artritis y que lo que realmente importa para la salud de las articulaciones es el cuidado general y no el hábito de hacer sonar los dedos. Capítulo 11. Beber mucha agua limpia las toxinas del cuerpo. Beber agua es un consejo que escuchamos constantemente. Toma suficiente agua para limpiar tu cuerpo y eliminar toxinas. Sin embargo, esta afirmación es un mito que se ha difundido ampliamente a través de publicidad, redes sociales y consejos de bienestar. La verdad es que el cuerpo humano tiene órganos especializados que se encargan de eliminar desechos y toxinas. Los riñones filtran la sangre, eliminando productos de desecho a través de la orina, mientras que el hígado procesa sustancias tóxicas y las convierte en compuestos que pueden ser eliminados de manera segura. Beber agua es fundamental para que estos órganos funcionen correctamente, pero no hay evidencia de que consumirla en exceso limpie más toxinas de lo que el cuerpo puede procesar naturalmente. De hecho, el consumo excesivo de agua puede ser peligroso. Tomar grandes cantidades en poco tiempo puede causar intoxicación por agua, diluyendo los electrolitos en la sangre y generando síntomas graves, como náuseas, convulsiones e incluso riesgo de muerte. Lo importante no es beber agua en exceso, sino mantener una hidratación adecuada y constante que permita a los riñones y al hígado realizar sus funciones normales. Además, hábitos como mantener una dieta balanceada, limitar el consumo de alcohol, dormir bien y ejercitarse regularmente son mucho más efectivos para apoyar la eliminación de toxinas que cualquier cantidad de agua adicional. Por eso el cuerpo no necesita que lo lavemos con litros y litros de agua. Necesita un equilibrio constante, donde la hidratación sea suficiente para permitir que los sistemas internos trabajen correctamente. En resumen, beber agua es vital para la salud, pero no convierte al cuerpo en un sistema de limpieza milagroso. Comprender esto nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre nuestra hidratación, evitando extremos peligrosos, y nos permite enfocarnos en hábitos saludables que realmente apoyen el funcionamiento natural de nuestro organismo, en lugar de depender de ideas erróneas que han circulado durante años. Capítulo 12. ¿Las uñas y el cabello siguen creciendo después de morir? Muchas películas y series muestran escenas donde, tras la muerte de una persona, sus uñas y cabello parecen crecer, generando miedo o fascinación por este fenómeno. Esta creencia popular ha dado origen al mito de que el cuerpo continúa creciendo después de fallecer, pero la ciencia demuestra que esto no es cierto. El crecimiento del cabello y las uñas depende de la actividad de los folículos y de procesos metabólicos que requieren oxígeno, nutrientes y energía, todo lo cual cesa al morir. Sin embargo, después de la muerte, ocurre un proceso natural de deshidratación de la piel y los tejidos blandos. A medida que la piel se retrae y se seca,
Las uñas y el cabello quedan más expuestos y parecen más largos, dando la ilusión de que han crecido. Esta percepción visual es el origen del mito, pero no hay ningún crecimiento real post-mortem. Además, el ritmo de descomposición y retracción de la piel varía según la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, lo que puede alterar la apariencia del cuerpo y reforzar la ilusión de crecimiento. Comprender esto es importante porque aclara conceptos erróneos que se han transmitido durante siglos y evita miedos innecesarios o interpretaciones erróneas en contextos forenses o culturales. La ciencia forense utiliza este conocimiento para diferenciar entre signos reales de trauma o enfermedad y fenómenos ilusorios como la retracción de la piel. En resumen, las uñas y el cabello no continúan creciendo tras la muerte. Lo que observamos es simplemente un efecto visual causado por la deshidratación y el cambio en los tejidos blandos del cuerpo. Este mito es un ejemplo claro de cómo nuestra percepción puede ser engañosa y de cómo historias tradicionales o representaciones mediáticas pueden influir en la forma en que interpretamos la realidad. Al conocer la verdad, podemos comprender mejor los procesos biológicos que ocurren después de la muerte y apreciar cómo funcionan los tejidos vivos, desde los folículos capilares hasta las uñas, solo mientras el cuerpo mantiene actividad metabólica. Capítulo 13. Comer tarde engorda más. Durante mucho tiempo se ha escuchado que comer tarde por la noche provoca aumento de peso, y este consejo ha llevado a muchas personas a evitar cenas o refrigerios nocturnos por miedo a engordar. Sin embargo, la ciencia actual indica que no es el horario de la comida lo que determina el aumento de peso, sino el balance entre las calorías consumidas y las gastadas a lo largo del día. Comer tarde no es automáticamente perjudicial si la ingesta total de calorías se mantiene dentro de lo que el cuerpo necesita. El mito probablemente surgió de observaciones de personas que al comer por la noche tendían a elegir alimentos más calóricos o en exceso, combinando esto con menor actividad física antes de dormir. En realidad, lo que influye en el peso es el exceso calórico acumulado y el metabolismo individual, no la hora exacta de la comida. Comer tarde puede ser problemático solo si lleva a consumir más calorías de las necesarias o si interfiere con la digestión y la calidad del sueño, lo que sí podría afectar la regulación hormonal relacionada con el apetito y la saciedad. Por otro lado, saltarse la cena no garantiza pérdida de peso y puede provocar hambre intensa, irritabilidad o atracones. La clave está en planificar comidas equilibradas y en porciones adecuadas, independientemente del horario. Además, elegir alimentos nutritivos y ligeros durante la noche, como frutas, yogur o proteínas bajas en grasa, puede satisfacer el hambre sin comprometer la dieta. En conclusión, comer tarde por sí solo no engorda más. Lo que realmente importa es el equilibrio calórico diario, la calidad de los alimentos y la actividad física. Entender esto ayuda a eliminar mitos que han generado culpa innecesaria y permite a las personas hacer elecciones alimenticias más conscientes, enfocándose en hábitos sostenibles a largo plazo en lugar de horarios rígidos que no tienen un efecto determinante sobre el peso corporal. La ciencia respalda que el cuerpo se adapta al consumo de alimentos según su metabolismo y necesidades, no según la hora exacta en que comemos. Capítulo 14. ¿Beber café deshidrata? Durante décadas se ha difundido la idea de que beber café deshidrata y muchas personas evitan consumirlo en exceso por miedo a perder líquidos importantes. Este mito se basa en que la cafeína tiene un efecto diurético leve, aumentando la producción de orina en algunas circunstancias. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el consumo regular de café, incluso varias tazas al día, no provoca deshidratación significativa en personas acostumbradas a la cafeína. El cuerpo se adapta a la cafeína y sus efectos diuréticos se reducen con el consumo frecuente, haciendo que el café contribuya al equilibrio hídrico casi como cualquier otra bebida. La hidratación depende principalmente del consumo total de líquidos y el café aporta agua además de cafeína. Por eso, tomar café moderadamente no reemplaza la necesidad de beber agua, pero tampoco causa pérdida de líquidos en individuos sanos. El mito probablemente surgió a partir de observaciones de personas poco acostumbradas a la cafeína, que sí experimentaban un aumento temporal de la frecuencia urinaria. Además, la percepción de que el café deshidrata se ha reforzado culturalmente y se ha asociado a hábitos saludables de consumo de agua, llevando a recomendaciones exageradas de no tomar café. Aún así, es importante recordar que el exceso de cafeína puede generar otros efectos no deseados, como nerviosismo, insomnio, palpitaciones o malestar gastrointestinal, por lo que la moderación sigue siendo clave. En conclusión, el café no deshidrata a quienes lo consumen de manera habitual. Al contrario, aporta líquido y puede ser parte de la ingesta diaria de agua. Comprender esto nos permite disfrutar de una de las bebidas más populares del mundo, sin preocupaciones infundadas, y centrarnos en mantener una hidratación adecuada mediante la combinación de agua, infusiones, jugos y otras bebidas saludables.
El mito del café como deshidratante ha persistido durante décadas, pero la ciencia nos muestra que su consumo moderado es seguro y compatible con un estilo de vida equilibrado y bien hidratado. Capítulo 15. ¿La postura al dormir afecta la memoria? La calidad del sueño es crucial para la memoria y la función cognitiva, y muchas personas se preguntan si la postura al dormir puede influir en estos procesos. La idea de que dormir en una posición específica mejora la memoria es un mito parcialmente exagerado. Lo que sí es cierto es que el sueño profundo y reparador es fundamental para consolidar recuerdos, procesar información y mantener el cerebro saludable. Durante la fase de sueño REM, el cerebro organiza y almacena experiencias recientes, fortaleciendo conexiones neuronales que facilitan el aprendizaje y la memoria. La postura puede influir indirectamente en la calidad del sueño y por eso puede tener un efecto sobre la memoria. Por ejemplo, dormir boca arriba con una almohada adecuada para el cuello y la cabeza puede reducir molestias físicas y ronquidos, lo que facilita un sueño continuo. Dormir de lado puede mejorar la respiración y la digestión, mientras que dormir boca abajo podría generar tensión en cuello y espalda, afectando la comodidad y provocando despertares frecuentes. Estos despertares interrumpen las fases profundas del sueño, reduciendo la consolidación de la memoria, pero no existe evidencia que indique que la postura por sí sola mejore la memoria directamente. Además, otros factores como la duración total del sueño, la regularidad de los horarios, la ausencia de luz y ruido, la temperatura adecuada y la salud general del cerebro tienen un impacto mucho más significativo en la memoria que la posición en la cama. En conclusión, la postura al dormir no tiene un efecto mágico sobre la memoria, pero sí puede influir en la calidad del sueño y por ende en la eficiencia de los procesos cognitivos que ocurren durante la noche. Comprender esto nos permite priorizar un descanso adecuado, crear hábitos de sueño saludables y elegir posturas cómodas que faciliten un sueño continuo y reparador, en lugar de obsesionarnos con la posición perfecta para mejorar la memoria. La ciencia respalda que el sueño de calidad es la verdadera clave para mantener la función cognitiva óptima. Capítulo 16. ¿El estrés provoca canas? Es común escuchar que el estrés hace que el cabello se vuelva gris o blanco de manera inmediata, y muchas personas atribuyen sus primeras canas a periodos de ansiedad o tensión intensa. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. El color del cabello se determina por células llamadas melanocitos, que producen pigmentos conocidos como melanina. Con el tiempo, la actividad de estas células disminuye naturalmente, lo que provoca la aparición de canas, un proceso principalmente genético y relacionado con la edad. El estrés por sí solo no convierte el cabello en gris de forma inmediata, pero sí puede influir indirectamente en la aparición de canas prematuras. Estudios recientes sugieren que el estrés crónico puede afectar el folículo piloso mediante la liberación de hormonas y sustancias químicas que generan inflamación y alteran la función de los melanocitos. Además, el estrés puede acelerar procesos biológicos relacionados con el envejecimiento e incluir la pérdida de pigmento en el cabello, aunque esto ocurre de manera gradual y no instantánea. Otros factores como la genética, la nutrición, hábitos de vida y enfermedades también juegan un papel importante en cuándo y cómo aparecen las canas. Es importante entender que aunque el estrés puede contribuir, no es el único responsable, y las historias de personas que se han vuelto grises de la noche a la mañana son más anecdóticas que científicas. Mantener niveles adecuados de bienestar emocional, dormir lo suficiente, llevar una dieta equilibrada y cuidar la salud general puede ayudar a retrasar la aparición prematura de canas, aunque no puede detener por completo el proceso natural. En conclusión, el estrés puede ser un factor que acelere el envejecimiento del cabello, pero no es el causante absoluto de las canas. Comprender esto nos permite manejar mejor las expectativas sobre la influencia del estrés en nuestra apariencia y enfocarnos en hábitos de vida saludables que beneficien tanto la salud física como la emocional, evitando mitos exagerados que generan preocupación innecesaria sobre la edad y el aspecto físico. Capítulo 17. La exposición a pantallas daña la vista permanentemente. En la era digital, muchas personas pasan gran parte del día frente a pantallas, computadoras, teléfonos, tabletas y televisores. Esto ha generado preocupación sobre si la exposición prolongada a la luz de las pantallas puede causar daño permanente a la vista. La verdad es que, según la ciencia actual, el uso de pantallas no provoca daño ocular irreversible en personas sanas, pero sí puede generar molestias temporales y síntomas conocidos como fatiga visual digital. Estos síntomas incluyen ojos secos, irritación, visión borrosa temporal, dolores de cabeza y tensión en los músculos alrededor de los ojos. La causa principal es el esfuerzo que hacen los ojos para enfocar constantemente y adaptarse a la luz de la pantalla, así como la disminución del parpadeo.
lo que reseca la superficie ocular. Para reducir estos efectos, se recomienda seguir la regla 20-20-20. Cada 20 minutos mirar algo a 20 pies de distancia durante al menos 20 segundos. Además de ajustar el brillo y contraste de la pantalla, mantener una postura adecuada y parpadear conscientemente para mantener los ojos hidratados. Otra estrategia es asegurarse de tener buena iluminación ambiental para disminuir el contraste extremo entre la pantalla y el entorno. Los problemas de visión permanentes, como miopía, hipermetropía o astigmatismo, no se desarrollan directamente por el uso de pantallas, sino por factores genéticos, hábitos visuales a largo plazo y cambios naturales del ojo con la edad. Por eso, aunque el tiempo excesivo frente a pantallas puede causar molestias temporales, no hay evidencia de que dañe la vista de manera irreversible en individuos sanos. En conclusión, el cuidado ocular frente a dispositivos digitales consiste en pausas regulares, buena iluminación y hábitos de higiene visual, no en evitar por completo la tecnología. Comprender esto nos permite usar pantallas de manera segura, minimizar la fatiga ocular y disfrutar de los beneficios de la era digital sin preocuparnos por daños permanentes en nuestros ojos. Capítulo 18. ¿La inteligencia se hereda? La inteligencia ha sido un tema de debate durante siglos, y muchas personas se preguntan si nacemos con ella o si depende principalmente del entorno. La realidad es que la inteligencia es el resultado de una combinación compleja entre genética y factores ambientales, y no puede atribuirse completamente a uno u otro. Los estudios con gemelos y familias muestran que los genes influyen en habilidades cognitivas, como razonamiento, memoria y velocidad de procesamiento, pero estos genes no determinan de manera absoluta la inteligencia de una persona. El entorno juega un papel fundamental. La educación, la estimulación temprana, la nutrición, la interacción social y las experiencias de aprendizaje moldean el desarrollo cognitivo y pueden potenciar o limitar el potencial que los genes proporcionan. Por ejemplo, un niño con predisposición genética a altas capacidades intelectuales puede no desarrollarlas plenamente si carece de estímulos adecuados, una dieta equilibrada o oportunidades educativas. Por otro lado, un ambiente enriquecido puede ayudar a maximizar el potencial intelectual de cualquier persona. La inteligencia también se manifiesta de formas diferentes: lógica, verbal, musical, emocional o creativa, y cada una de estas áreas puede estar influenciada de manera distinta por genes y entorno. Además, la plasticidad cerebral permite que las habilidades cognitivas se desarrollen y mejoren durante toda la vida mediante aprendizaje, práctica y adaptación. Es importante entender que la herencia genética no es un destino inalterable, sino un punto de partida que interactúa con experiencias, hábitos y educación. En conclusión, la inteligencia se hereda parcialmente, pero el entorno y las experiencias son igual de decisivos para su desarrollo. Comprender esto nos permite valorar la importancia de la educación, la nutrición, la estimulación temprana y la práctica constante. Y nos recuerda que el potencial intelectual no es algo fijo, sino un terreno que puede crecer y adaptarse a lo largo de la vida mediante hábitos, aprendizaje y oportunidades. La ciencia demuestra que heredamos predisposición, pero construimos nuestra inteligencia día a día. Capítulo 19. ¿El alcohol mata neuronas? Durante décadas se ha repetido que el consumo de alcohol mata neuronas, y muchas personas lo han usado como advertencia para evitar beber en exceso. Sin embargo, la ciencia actual muestra que esta afirmación no es del todo precisa. El alcohol no destruye directamente las neuronas, pero sí afecta su funcionamiento y la comunicación entre ellas. El consumo excesivo y crónico de alcohol puede dañar las conexiones sinápticas, alterar la plasticidad cerebral y afectar la formación de nuevas células en regiones específicas del cerebro, como el hipocampo, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje. Esto puede generar problemas cognitivos, pérdida de memoria, dificultades para concentrarse y cambios en la conducta. Además, el alcohol provoca inflamación y estrés oxidativo en el cerebro, lo que contribuye al deterioro neuronal a largo plazo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes cuyo cerebro aún se encuentra en desarrollo. Por otro lado, el consumo moderado de alcohol, como una copa de vino ocasional, no genera daño permanente en individuos sanos y puede incluso tener efectos protectores en el sistema cardiovascular, aunque esto depende del contexto y del historial de salud de cada persona. El mito de que el alcohol mata neuronas surgió de estudios antiguos y malinterpretaciones de sus efectos tóxicos a altas dosis, y se popularizó como forma de alertar sobre el uso de esta sustancia. En realidad, los problemas más graves no provienen de la muerte directa de células, sino del deterioro funcional y de la alteración de redes neuronales que se produce con el consumo excesivo y prolongado. En conclusión, el alcohol no destruye neuronas de manera inmediata, pero sí
puede afectar la estructura y funcionamiento del cerebro si se consume en exceso. Comprender esto permite tomar decisiones informadas, beber con moderación y proteger la salud cognitiva, en lugar de depender de mitos que simplifican la complejidad del impacto del alcohol sobre el sistema nervioso. Capítulo 20. ¿El ejercicio físico mejora la memoria? El ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo, sino que también tiene un impacto significativo en el cerebro, y muchos estudios han demostrado que ayuda a mejorar la memoria. Durante la actividad física, el corazón late más rápido y aumenta el flujo sanguíneo, llevando más oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que favorece la salud de las neuronas y la formación de nuevas conexiones. Además, el ejercicio estimula la liberación de neuroquímicos como el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que promueve el crecimiento y la supervivencia de las células cerebrales y facilita la plasticidad neuronal, un componente esencial para el aprendizaje y la memoria. Tanto ejercicios aeróbicos como correr, nadar o andar en bicicleta, como entrenamientos de fuerza y resistencia, han mostrado beneficios cognitivos, especialmente en la memoria a corto y largo plazo. La actividad física regular también reduce el estrés, la ansiedad y la inflamación, factores que pueden interferir con la consolidación de recuerdos y el rendimiento cognitivo. Por otro lado, el ejercicio mejora la calidad del sueño y el descanso adecuado es crucial para que el cerebro procese y consolide la información adquirida durante el día. Es importante entender que los efectos no son inmediatos. La mejora de la memoria ocurre de manera gradual y requiere constancia y regularidad en la práctica de actividad física. Incorporar hábitos como caminar diariamente, practicar deportes o realizar rutinas de entrenamiento adaptadas a las capacidades individuales tiene un efecto acumulativo que potencia el rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo. En conclusión, el ejercicio físico es una herramienta poderosa para mantener la memoria activa y fortalecer la función cerebral. No solo mejora la capacidad de recordar y aprender, sino que también protege el cerebro del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Comprender esto nos motiva a adoptar un estilo de vida activo, donde cuerpo y mente se benefician simultáneamente, demostrando que la actividad física es clave para la salud integral y el bienestar mental. Ahora que hemos recorrido cada mito y cada verdad sobre tu cuerpo, es momento de abrir los ojos y ver lo que realmente somos. Máquinas extraordinarias, perfectas en su complejidad, llenas de secretos que aún estamos descubriendo. Lo que aprendiste aquí no es solo información curiosa, es poder. Poder para cuestionar lo que te dicen, para entender cómo funciona tu cuerpo, para cuidar de ti mismo con conocimiento real y no con mitos que solo te distraen. Desde tu cerebro hasta tus células, desde la energía que sientes hasta la manera en que respiras, cada parte de ti es asombrosa y mucho más capaz de lo que creías. Y ahora lo sabes. Ya no eres alguien que cree en leyendas urbanas. Eres alguien que entiende, que sabe, que puede tomar decisiones inteligentes sobre su salud y su vida. Este momento termina aquí, pero tu viaje apenas comienza, porque el cuerpo humano no deja de sorprender y la ciencia nunca deja de revelarnos nuevas verdades. Así que sal ahí fuera, cuestiona todo, cuida tu cuerpo, alimenta tu mente y recuerda. Lo que parecía imposible o misterioso hoy tiene explicación, y lo que era mito ayer, mañana puede ser historia. Eres más fuerte, más inteligente y más impresionante de lo que alguna vez imaginaste. Y cada vez que alguien te diga que algo es verdad porque siempre se ha dicho, sonríe, porque tú ya conoces la verdad. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2, también dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.